paz y bien. Te invito a hablar de Venezuela. Espero tu respuesta a mi TF. Dios te cuide, Padre Byron. ¿Qué tal, padre Ronnie? Qué gusto, qué bueno verle por aquí a los años, a los añísimos. Un abrazo a la distancia. Qué bien, qué bien. Hablar de Venezuela. mm, Ahí yo sobre todo lo que pido es orar mucho, ¿no? Orar mucho. Lo que sí, yo me alegro con el que se alegra, siempre que sea una alegría sana. Y evidentemente yo me alegro con mis hermanos venezolanos que sienten esperanza y que sienten alegría en medio de ese contexto, ¿no? Por supuesto, eso está clarísimo, eso está clarísimo. Y que había que de alguna manera em, o se tenía la esperanza de que de alguna manera terminara este régimen, por supuesto que sí, por supuesto también, ¿no? Todo dictador no está acorde a una vivencia social cristiana, ¿no? Y luego, mm, ya si vamos a hablar de Donald Trump y cómo lo ha hecho y todo eso, sí, ahí entra la cuestión moral y no solamente una especie de moralismo materialista exterior, ¿no? Sino que evidentemente hay que contemplar todo el contexto para determinar. Sí, ahí nos metemos en una cuestión bien complicada. Ok, atención, aquí les muestro en pantalla. Dice, el presidente de los obispos venezolanos dice, vivimos una calma tensa. Aquí está. Monseñor Jesús González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Monseñor Jesús González. Dice esta nota de Victoria Cardiel. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Jesús González de Zárate, vivió horas de gran preocupación la noche del pasado sábado 3 de enero, cuando Estados Unidos lanzó una operación militar en Venezuela que incluyó bombardeos sobre instalaciones militares estratégicas y culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Ha pasado casi una semana, pero una lectura global de los acontecimientos del pasado sábado y sus consecuencias resulta difícil, porque cada día aparecen nuevas informaciones y van desarrollándose nuevas dinámicas en torno a estos hechos, lo que nos aconseja tener prudencia y paciencia, asegura en conversación con Así Prensa. Eso es lo que decía Monseñor Jesús, ¿no? Es que es una situación complicada, ¿no? Lo que yo les decía antes. Para mí, pues, sobre todo estando de afuera, una perspectiva muy reducida tengo, ¿no? Sí. Admite que el modo de analizar las cosas el sábado en la mañana no fue el mismo que en la tarde, porque surgieron muchos interrogantes tras la rueda de prensa de Trump, en la que aseguró que su país gobernará Venezuela y descartó a la opositora María Corina Machado como líder, ¿no? Esas son noticias ya un poco más pasadas. ¿Esto de cuándo es? Del 8 de enero, claro, hace 4 días. Pero veamos cómo se ha sentido esto en esos días, ¿no? Siguientes a este operativo. En la población surgen muchas interrogantes sobre el futuro inmediato. Toda la comunidad católica vive ahora, como el resto del país, una calma tensa. En la población surgen muchos interrogantes sobre el futuro inmediato, asegura. El día de la intervención militar por la tarde, la gente se echó a la calle y a los supermercados para proveerse de insumos, pero desde el domingo se ha ido retomando progresivamente el tránsito de vehículos y las actividades laborales, asevera. Antes de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que ha llamado a la cooperación con Washington, asumiera el poder este lunes como presidenta encargada ante la nueva Asamblea Nacional, siguiendo órdenes del Tribunal Supremo de Justicia, los obispos venezolanos emitieron un comunicado para expresar su cercanía y acompañamiento al pueblo venezolano. La fe nos da razones para vivir estos momentos difíciles confiando en el amor de Dios. Hay que tener una mirada sobrenatural también en medio de estos acontecimientos.
En sus oraciones, explica Monseñor Zárate, están también los familiares de quienes han sido heridos o han perdido la vida. A todos les decimos que la fe nos da razones para vivir esos momentos difíciles confiando en el amor de Dios y con fortaleza y esperanza, asegura. Otra de sus preocupaciones son los 7,8 millones de venezolanos que han salido de su país buscando protección y una vida mejor, según datos de ACNUR. No sé cómo se deletrea, ACNUR se debería decir, entiendo. Los obispos venezolanos nos hemos pronunciado en muchas ocasiones sobre la realidad de la migración de millones de nuestros compatriotas a otros países. Es un tema que nos preocupa, sobre todo porque en los últimos tiempos se han desarrollado políticas públicas que los afectan sensiblemente, explica. Más allá de estas consideraciones, el presidente de los obispos venezolanos prefiere no pronunciarse oficialmente sobre la situación política hasta que se pueda tener un panorama más claro. Es como lo que decía yo hace un momento, ¿no? Los obispos hemos mantenido un constante seguimiento y discernimiento de los mismos, con espíritu de fe y un clima de oración, iluminados por los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia. Cuando tengamos una visión más integral y precisa, podremos pronunciarnos sobre ellos, añade. Lo que yo les mencionaba también, la doctrina social de la Iglesia es importante en estas circunstancias. En todo caso, adelante que la visión de la Iglesia pasa por la petición del Papa adelanta que la visión de la Iglesia pasa por la petición del Papa de garantizar la soberanía nacional en el país. Exacto. Y también recientemente salía esta nota que me llamó la atención. Les muestro en pantalla. La Iglesia Católica en Colombia se prepara ante una posible migración venezolana. Veamos. Me llamó la atención. Por Lida Astrid Lozada Castro y Eduardo Verdejo. Dice, ante la actual situación política en Venezuela, las diócesis fronterizas de Colombia están preparadas para enfrentar una posible nueva migración masiva, como la que en los últimos años llevó a más de 8 millones de venezolanos a dejar su país. Se me hace extraño, pero veamos cómo lo aclara la nota. Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, R4V, para noviembre de 2025 en Colombia hay más de 2,8 millones de migrantes venezolanos. Aunque desde la captura de Nicolás Maduro en la frontera hay tranquilidad, las parroquias de las diócesis colombianas están atentas por si el flujo de personas comienza a aumentar. Yo entiendo esto que será en el contexto de un posible siguiente operativo, ¿no? Según lo decía el mismo Donald Trump en su discurso, ¿no? Esto llamaba mucho la atención, ¿no? Y aquí hay un pequeño video que vamos a verlo a continuación, a ver, y luego seguimos leyendo la nota. Veamos. Atención. La intervención de Estados Unidos en Venezuela ha abierto interrogantes sobre seguridad regional y movimientos migratorios. Colombia comparte más de 2.000 kilómetros de frontera. Hasta ahora no se registran flujos masivos, pero la alerta es permanente. En Cúcuta, epicentro del éxodo venezolano de los últimos años, reina una calma expectante. La Iglesia no baja la guardia. O sea, el hecho claro, el facto es que ahora hay una calma, ¿no? En la frontera. Pero claro, yo entiendo que frente a las palabras de Donald Trump al respecto de si no hacen lo que estoy diciendo, pues entonces vamos otra vez a ya saben qué. Pues claro, están como a la expectativa. Entiendo que este debe ser el pensamiento de las iglesias fronterizas, ¿no? Colombianas católicas. En la zona de frontera hay mucha tranquilidad. Sin embargo, en las parroquias se está acompañando a todas las familias, a todas las personas. Monseñor José Libardo Garcés Monsalve y todos los sacerdotes
de nuestra iglesia y en el departamento con las hermanas iglesias particulares de Tibú, Ocaña y Pamplona, se están muy atentos para ayudar, acompañar a nuestros hermanos venezolanos. Monseñor José Libardo ha activado las rutas para acompañar el Banco Diocesano de Alimentos, el Centro de Migraciones, la Casa Divina Providencia, que por muchos años, cuando fue el momento de crisis, desde el 2015 hasta el 2020, brindó más de 5.000 almuerzos diarios para las personas que estaban viviendo este momento de dificultad, que emigraban del país. La coyuntura venezolana se superpone en algunas zonas a crisis humanitarias propias y persistentes. En la región del Catatumbo, el conflicto armado interno no da tregua. Según la diócesis de Tibú, allí residen unos 345.000 venezolanos. Durante los hechos de los últimos días, pues hemos visto que la gente ha actuado pues con bastante algarabía, de regocijo por los hechos que acontecieron. Siento que el fenómeno ha sido más bien de querer regresar hacia Venezuela, pero por ahora siento también que la gran expectativa es qué va a acontecer, cómo va a funcionar y cuáles son realmente los cambios que se vienen para el hermano país de Venezuela, la hermana República de Venezuela. Esperamos que las cosas sean para bien. Pero la realidad local es otra. Durante la última semana de 2025 se reportaron nuevos combates entre los guerrilleros del ELN y las disidencias de las FARC, lo que genera múltiples desplazamientos y confinamientos que afectan a la población colombiana y venezolana. Se ha llamado por todos los medios y caminos a estos grupos a parar la guerra. Si bien en los últimos días hemos dejado otra vez de ser noticia permanente en los medios, el conflicto sigue, los bombardeos se siguen dando en las mediaciones de los caseríos de Filogringo y Versalles, y bueno, la población civil sigue clamando por un cese al fuego, que es lo mismo que ha pedido siempre la Iglesia. Este escenario también ha tensionado las relaciones entre Washington y Bogotá, pues el presidente Donald Trump declaró contra su homólogo colombiano Gustavo Petro. Sin embargo, analistas consultados por agencias internacionales coinciden en que, a diferencia del caso de Maduro, no existe actualmente un proceso judicial ni una orden de captura internacional en firme contra el presidente Petro que sustente una acción similar por parte de Estados Unidos. Claro. Las declaraciones se interpretan por ahora en el ámbito de la disputa diplomática. En el extremo norte, la frontera de La Guajira con el estado venezolano de Zulia sigue siendo extensa y permeable. Por el corredor de Paraguachón cruzó la migración que formó la pista en Maicao, el asentamiento irregular de migrantes más grande de América Latina. No se registra en ese momento una afluencia masiva de personas, pero sí el retorno gradual de aquellos que viajaron hacia Venezuela en el tiempo de la Navidad y del fin de año. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, pero eso es normal, ¿no? Normal. Solo iban a visitar y ya regresaban, ¿no? En el tiempo de la Navidad y del fin de año. ¿Cuál es el mensaje de la Iglesia Diocesana de Riohacha? Está en consonancia total con la Iglesia colombiana y con el pensamiento del Santo Padre León XIV, quien hace poco afirmaba que era importante la superación de la violencia, el respeto de los derechos humanos y la soberanía de nuestro hermano país de Venezuela, y al mismo tiempo la construcción de un camino de paz. Ante este nuevo panorama, las fuerzas militares reforzaron la seguridad y la Iglesia, con la memoria de la crisis pasada, prepara una respuesta humanitaria. Por eso la Iglesia hace un llamado, primero, a que podamos unir en un corazón, en un espíritu ferviente, la fuerza de la oración, pero también a que las organizaciones civiles, las fuerzas vivas de la sociedad, el gobierno local y nacional puedan unir estrategias y fuerzas para poder superar esta situación latente. A los grupos armados, el mensaje es a mantener la calma. Y a nuestros hermanos migrantes, recordarles que la diócesis de Riohacha, a través del Servicio de Desarrollo Humano Integral, específicamente en el municipio de Maicao, cuenta con un centro de acogida que en ese momento estamos haciendo toda la implementación para poder brindar un servicio adecuado. Este miércoles 7 de enero, Gustavo Petro y Donald Trump
dialogaron por teléfono. Según el presidente colombiano, Venezuela y narcotráfico fueron los temas centrales de la llamada. Acordaron restablecer los canales de comunicación entre las cancillerías y los presidentes, así como una reunión en la Casa Blanca que se llevaría a cabo en los próximos días. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Bueno, esa es la situación, digamos, actual. El título, Iglesia se prepara ante posible migración masiva de venezolanos, claro, era más como llamativo, pensaba que había alguna situación más concreta. No, más bien está todo en calma, como se ha venido diciendo en los últimos días, ¿no? Básicamente eso, y pedir lo que decía hace un momento, siempre por la paz, la justicia, y como cristianos seguir y para ello conocer lo que dice la doctrina social de la Iglesia. Básicamente actuar siempre con moralidad en todos estos acontecimientos, ¿no?, sociales.